Muy buenos días. En esta hora quiero expresar el más sincero saludo a mis hermosas y amadas y bendecidas hermanas, mujeres de la iglesia. Este es un mensaje muy especial para ellas, para las mujeres de Dios, las mujeres que han conocido de la palabra de Dios, que han decidido hacer su vida una vida conforme al corazón de Dios. Han nacido de nuevo y el Señor ha hecho en ellas conforme a lo que está escrito en la palabra, para que sus vidas sean vidas transformadas, vidas llenas de la grandeza del Señor, de los beneficios de la vida del reino para sus vidas, pero más que para sus vidas, ellas tienen algo maravilloso de Dios para los hogares, para nuestros hogares, como esposas, como hijas, como hermanas, como abuelas, como mamás. Y les bendigo en esta hora y les deseo que la gloria de Dios continúe llenando sus corazones. Mujeres hermosas y preciosas, en este día tan maravilloso, el Día de la Madre, que en el ámbito comercial se ha definido como el Día de la Madre. Pero bueno, los que tenemos mamá, los que somos esposos y tenemos esposa, los que somos hijos y tenemos hermanas, y podemos ver en ellas las virtudes que el Señor ha hecho en sus vidas, en sus corazones. Y pese a que por más de 2 siglos ellas han sido perseguidas y toda la vida han tenido una posición tan difícil en la sociedad, todo a causa del odio y del deseo de muerte de Satanás para sus vidas, hoy podemos darle gloria a Dios y gracias a Dios porque ellas están con nosotros. Las bendecimos, las amamos y dejamos que la gloria de Dios continúe haciendo conforme al propósito de Dios para cada mujer, porque cada mujer tiene un propósito definido e individual. Mujeres en las manos de Dios. La palabra de Dios habla sobre mujeres poderosas, valientes, mujeres inteligentes, mujeres sabias. Muchas hicieron el bien, pero tú sobrepasaste a todas, dice la palabra. Y en el libro de Proverbios, capítulo 31, que lo voy a tomar como referencia a una mujer que es llena de virtud, a una mujer que el Espíritu ha visto que es una mujer poderosa, es una mujer sabia e inteligente, que cuando necesita la sabiduría de Dios, la busca, que cuando necesita caminar, camina en lo que el Señor ha dejado para su hogar, su vida, sus hijos, su entorno. Y cuando digo que cuando necesita buscar ese direccionamiento de Dios, es porque la humildad de la mujer hace que esté permanentemente buscando la directriz de Dios. Eso lo podemos notar en los templos. Vemos cuántas mujeres hay. Son más las mujeres que hay en los templos que se congregan que los hombres. Dice Proverbios capítulo 31, el versículo 10. Dice, elogios de la mujer virtuosa. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su valor sobrepasa a las perlas, a las piedras preciosas. Confía en ella el corazón de su marido y no carecerá de ganancia. Aquí hay algo de lo que es una mujer en las manos del Señor. Cuando la mujer está puesta en las manos del Señor, cuando ella está sujeta a la palabra, a la voluntad de Dios,
son muchas las ganancias que van a haber en su hogar, en sus vidas. Son muchas las ganancias que van a tener sus hijos, porque ella forma parte del plan de Dios en la humanidad. Ella es hija, y como hija hay un propósito de Dios para ella que lo define la palabra y lo ha definido en muchos contextos, y que lo ha manifestado a través de grandes mujeres de la palabra, y hoy grandes mujeres que se han desempeñado desde el ámbito espiritual, el ámbito social y político. Pero una mujer en las manos de Dios, una mujer definida a cumplir el propósito para el cual Dios la formó, la envió y la hizo conforme a su corazón y la puso en sus manos. Esa es la mujer de Dios. Esa es la mujer que se somete a una voluntad perfecta, que se sujeta a unas decisiones que Dios ha permitido establecer para un correcto orden y una organización perfecta, tanto en una familia como en una sociedad. Quiero compartirles unas características de mujeres que en la palabra han sido resaltadas, admiradas y puestas como ejemplo por todo lo que ellas permitieron que Dios hiciera a través de ellas. También les voy a enseñar otras mujeres que no sometiéndose, no sujetándose a la palabra, también cometieron muchos errores, porque la verdad en Dios se vive, pero si vivimos en la mentira, no sujetos a lo que el Señor ha definido para la mujer, pues se pueden entrar en grandes errores que pueden acabar con grandes tragedias. Y cuando hablo de tragedias, hablo de cosas que no van a cumplir el propósito de Dios. Cuando hablo de cosas que no van a estar en la línea con el propósito de Dios, tanto para la mujer como para su hogar, como para sus hijos, como para su esposo. Entonces quiero compartirles y empezar hablándoles de lo que Dios hizo a través de muchas mujeres, mujeres dispuestas a enfrentar hasta situaciones difíciles, pero que conocían y entendían quién era Dios y a quién habían sujetado sus vidas para cumplir los propósitos o para fomentar apoyo, ayuda, direccionamiento como mujeres de Dios a sus esposos, a sus ciudades, a sus tribus, y eso permitió que la gloria de Dios se manifestara y que grandes cosas sucedieran en medio de ellas. Muchas mujeres hicieron el bien, dice la palabra, pero tú sobrepasaste a todas. Qué hermoso eso, porque es una palabra dirigida, focalizada, enfocada. ¿A quién? A ti, mujer, porque dice que muchas hicieron el bien, pero tú sobrepasaste a todas. Es decir, que Dios tiene un plan perfecto para ti, para que tú hagas el bien, para que tú te enfoques en la visión de Dios. Quiero hablarles de Esther. Vamos a ir recorriendo la palabra, viendo mujeres que el Señor colocó con propósito. También vamos a ver mujeres que se encuentran en la palabra, que tal vez no se sujetaron a la palabra, pero y generaron muchas dificultades y muchos problemas en su entorno. Esther era una mujer judía y el rey Asuero la escogió para ser reina. La reina Esther tenía una posición privilegiada, era una mujer judía, pero llegó un momento en que se empezó a emitir un concepto, una ley para acabar con los judíos, para matar a todos los judíos
que vivían en el imperio persa. Y era un plan que lo había ideado un hombre malvado, que era el primer ministro de Persia. Eso lo leemos en el capítulo 3 del libro de Esther. A riesgo de su propia vida y con la ayuda de su esposo Mardoqueo, ella le fue revelado el plan malvado y ella habló con el rey Asuero para que se emitiera una ley que permitiera a los judíos defenderse y finalmente pues los judíos tuvieron la victoria contra sus enemigos. El plan de Dios fue perfecto cuando ella fue escogida a cumplir una labor de honor en un reinado, y ella generó en su humanidad, en su vida, el deseo fiel de hacer que las cosas para el pueblo de Dios continuaran en su proceso. Ella dejó un excelente ejemplo de modestia, de humildad. Ella utilizó su posición, la que tenía como reina, para poner en orden muchas cosas que cuando estuvo o cuando llegó al reino se dio cuenta que estaban ocurriendo contra el pueblo de Israel. Una mujer que visualiza, una mujer que se enfoca en los demás, en su pueblo, y no está buscando lo suyo propio. Una mujer humilde que, a pesar de su belleza y que tenía una posición tan especial, toma en consecuencia el consejo de otros. Y cuando habla con su esposo, tuvo esa forma perfecta, ese tacto, y fue respetuosa, pero al mismo tiempo fue una mujer que toma la decisión con valentía y no tiene miedo, primero, de identificarse como judía en un momento tan difícil para el pueblo, pero que fue una mujer que fue decisiva en el caminar del pueblo de Israel, fue decisiva en la historia del pueblo de Israel, que influenció, que ayudó. Por lo tanto, mujer, tú eres una mujer influenciadora para bien de muchas decisiones en tu hogar, como el reino en tu casa. Eres decisiva en la toma de decisiones, porque a través tuyo las cosas pueden mejorar o pueden empeorar, dependiendo de tus decisiones, dependiendo de tu humildad, de tu sencillez, de tu sujeción, de entender la posición que tienes en Cristo. Así también podrás lograr que muchas cosas perfectas ocurran. Aquí habla de una intervención que hace ella ante el rey por su pueblo. A veces tú, mujer, mamá, haces intervenciones por tus hijos, por tu familia. Haces intervenciones para pedir dirección de Dios. También para tomar decisiones en pareja. Tomas decisiones, intervienes en esas decisiones de manera sabia, prudente y humilde. No intervienes decisiones de manera fuerte, explosiva y autoritaria, sino que lo haces conforme a lo que Dios te ha permitido vivir y te ha permitido ser como hija de Dios. Otra mujer de las que les quiero hablar se llama Lea. Ustedes saben que les he hablado mucho de esta mujer. Se habla de Lea, y siempre que se habla de Raquel y de Lea, se tiene un concepto completamente equivocado. Siempre vemos a Raquel por ser la amada de Jacob, como la más bonita, como la mujer perfecta. Sí, fue la mujer perfecta para él, fue por la que él trabajó. Raquel, la mujer por la que Jacob trabajó por muchos años, después de haber trabajado primero por Lea. Él trabajó por Lea, pero
La palabra dice que en el orden, en cómo se debían casar las mujeres, salir de su casa, eran primero la mayor y luego la menor. Y Raquel era la menor. Entonces Jacob recibe a Lea, pero le toca trabajar otros años más para poder tener a Raquel. Yo lo que quiero enseñarles en esta mañana, que aunque Lea, en medio de lo que pasó, sufrió desprecio por Jacob, porque él, cuando se entera de que le habían dado la esposa equivocada, él le reprocha a su suegro esa decisión. Pero vemos aquí cosas importantes, y es que Lea conocía cómo era el orden, Jacob conocía cómo era el orden, y el orden era que primero salía Lea y después Raquel. Jacob se llenó de emociones, se llenó en su corazón de querer para él el deseo de su corazón, y no se dio cuenta que había un parámetro legal que se debía cumplir. Pero Lea sí los conocía, Lea sí lo entendía, y guardó silencio, porque Lea dijo: este es el hombre de la promesa, este es el hombre conforme al corazón de Dios. Ella no estaba tanto en lo emocional, ella iba más por el aspecto espiritual, porque ella conocía que el hombre de la palabra, el hombre de la promesa, el hombre de Dios era él. Ella visualizó con ojos de fe quién era Jacob. Vemos cómo fue el estilo de vida de ella. Vemos que Raquel murió en el desierto, pero Lea fue enterrada en la tumba de los familiares, de todos los hombres del pueblo de Israel que morían importantes. Ella fue enterrada en la tumba de su casa. Es decir, que tenía un honor, un lugar privilegiado, una posición privilegiada. Vemos a Lea, una mujer especial. Fue madre de 6 hijos de Jacob. Y sin embargo, el padre de ellas, Labán, se encargó de que Lea tomara el lugar de Raquel. Y allí empezaron a suceder cosas grandes. ¿Qué podemos aprender de esta mujer especial de Dios para Jacob? Lea tenía preocupaciones, pero oró a Dios y le confió esas preocupaciones. No dejó que su situación difícil le impidiera ver que Dios estaba a su favor. Una característica muy similar a la de Esther, una mujer humilde, una mujer sencilla, una mujer dispuesta a esperar con paciencia que Dios cumpliera su propósito en ella. Una mujer definida, entendida, que conocía cuál era su posición, pero que sin embargo no se dejó sacar de la situación que vivía y puso su corazón en las manos de Dios, y Dios obró a través de ella. Grandes cosas ocurrieron con una mujer que fue perfecta junto a Jacob. Jacob quería más a Raquel que a Lea. En Génesis 29:30 podemos ver. Así que ella estuvo un poco tensa, estuvo como contenciosa, tratando de competir con su hermana por el amor de Jacob. Dios conocía los sentimientos de Lea y la bendijo. Le dio 6 hijos, hermano. 6 hijos y una hija. Es tan hermoso Dios cuando dejamos y disponemos que nuestra vida esté en sus manos. La mujer sulamita. ¿Quién fue esta mujer? La mujer sulamita era una chica muy hermosa, campesina. Además, ella formó parte de la historia del libro de los Cantares. Ella es esa mujer que Salomón ve. La Biblia nos enseña que ella fue leal
a su esposo. El hombre era un hombre muy humilde, pero ella estaba enamorada de él. Cantares capítulo 2, verso 16. Sin embargo, esa extraordinaria belleza de esta mujer trajo la atención de Salomón. Y Salomón pues tenía tantas mujeres. ¿O será que tenía tan poquitas que necesitaba otra más? Y Salomón intentó conquistarla, a la mujer sulamita. Y yo me imagino que hubo muchas personas que le dijeron a esta mujer: venga, pero es que él es el rey, es Salomón, es un hombre rico. Ella optó por convencerse de lo que Dios le había dado. Ella amaba a su humilde pastor, a su esposo. Ella, una mujer centrada en lo que había recibido y decidida a vivir la vida que Dios le había permitido vivir. Esta mujer no dejó de ser esa persona que tenía que ser, humilde, una mujer modesta, y no se dejó influenciar. Era una mujer equilibrada. No se dejó influenciar de sus amistades. No permitió que la presionaran para que tomara decisiones equivocadas. Mire que la posición en la que estuvo fue difícil, porque aun cuando Salomón, siendo el rey, podía disponer, ella no aceptó. Y lo que el rey disponía estaba bien. Si él quería esa mujer, la poseía, la compraba, tomaba la decisión que fuera para que ella estuviera con él. Pero ella conservó su lugar, una mujer que no se dejó influenciar por sus sentimientos, sino que ella estuvo segura de las decisiones que tomó y mantuvo todas sus emociones bajo control y siempre permaneció en su posición, tanto moral como en su hogar. Es hermoso este testimonio de esta mujer. Mujeres en las manos de Dios, mujeres que no se dejan influenciar por situaciones de dificultad, emocionales, sino que siempre guardan la misma postura. Mujeres que en medio de la adversidad permanecen siempre fieles a lo que Dios dice. Ahora hablemos de Ana. Ana era la esposa de Elcana, la mamá de Samuel, y llegó a ser una mujer muy importante en el pueblo de Israel. Llegó a ser profeta en el antiguo Israel. En 1 Samuel capítulo 1, versículo 1 en adelante podemos ver toda su historia. Ana era una mujer que era estéril. Era una mujer estéril. Ella buscó el consuelo de Dios. Ella no tenía hijos y llevaba muchos años de casada con Elcana. Y Elcana tenía otra esposa que se llamaba Penina, con la que sí tenía hijos. Imagínate esa situación. Era algo difícil. Sí, era algo difícil lo que le pasó a Sara. Y Penina, la otra esposa de Elcana, siempre se burlaba de ella, porque pues Ana no tenía hijos. Pero Ana oró a Dios para pedirle consuelo, para que Dios llenara su vida, para sujetar sus emociones a Dios. Y Dios le respondió. Además, ella hizo un voto en sus oraciones cuando oró por su hijo, por tener un hijo. Le prometió a Dios que si le daba un hijo varón, ella se lo entregaría para que le sirviera en el tabernáculo. ¿Ustedes recuerdan bien la historia? Ahí en el primer libro de Samuel capítulo 1, capítulo 4. Bueno, hay varias partes en donde podemos ver todo el ámbito de la vida de Ana.
Pero Dios responde la oración de Ana. Qué hermoso. Cuando tú permites que Dios, o cuando tú más bien crees y sabes quién es Dios y permites que Él actúe, tú pones todas tus cosas en las manos de Dios. Mira, hasta las cosas más difíciles las puso en las manos de Dios. Una mujer estéril, una mujer que tenía el deseo en su corazón, y Dios dice en su palabra que no habrán estériles entre vosotros, dice la palabra. O sea, que no deberán haber dentro de la familia de Dios mujeres estériles. Mujeres estériles no lo acepten, ninguna condición, porque es parte de la promesa de Dios. Es una de las más de 6,000 promesas de Dios, que no habrán estériles entre nosotros. Dios responde la oración de Ana y le dio un hijo al que llamó su nombre Samuel, como ella le había prometido. Ella llevó al pequeño al tabernáculo para que le sirviera allí. Muchas cosas que aprender de Ana. Ana pudo tolerar, pasar esta situación gracias a esa devoción, a ese entregar su situación en las manos de Dios. Ella no se quejaba, ella solamente le daba gracias a Dios para que Dios cambiara su situación. Cuando le damos gracias a Dios en medio de una situación difícil, hacemos que la situación cambie. Pero si nos quejamos, la situación empeora. Bien, podemos leer muchas cosas allí. Y en el primer libro de Samuel, capítulo 2, verso 1 al 10, encontramos la oración que ella le hizo a Dios para darle gracias. En ella se notó su fe, ella tenía mucha fe. Habían cosas maravillosas en la vida de ella. Bien, vamos a ver a Débora. ¿Quién fue Débora? Ella también fue una mujer profetisa y Dios la utilizó para revelarle al pueblo de Israel lo que tenía que hacer y para solucionar los problemas que el pueblo tenía. Jueces capítulo 4. Ella era una profeta y apoyó con mucha decisión, apoyó con mucho valor a quienes servían a Dios, a quienes adoraban a Jehová. Dios le dio una orden de llamar a Barak para que llevara el ejército de Israel a luchar contra los cananeos, Jueces capítulo 4. Y luego Barak, le pidió a ella que lo acompañara. Y ella no tuvo miedo de ir con él. ¿Lo acompañara para qué? Para que cada directriz que Dios diera, ella se la revelara, se la contara. Nosotros esposos tenemos ese don perfecto en nuestra casa. Es una mujer al cual Dios le revela muchas cosas. Son esas mujeres que nos dicen a los esposos y a los hijos: mira, no haga eso que a Dios no le gusta. Mira, Dios ha dicho esto en la palabra. Mujeres llenas del Espíritu Santo, las cuales Dios usa para guiar su hogar, para tomar voz en su casa desde el punto de vista del Espíritu. Mujeres que están sujetas a la palabra. Mujeres que no toman decisiones por su cuenta, sino que son mujeres que se sujetan al lineamiento de Dios, al orden de Dios. Y Dios las exalta. Mire cómo fue exaltada esta mujer. Ella iba ahí en la guerra, al ejército, iba acompañando al rey para tomar decisiones en la batalla. Ella daba directrices de parte de Dios para el pueblo. Pues bien, tu mujer recibe directrices de Dios porque tú estás allí en la batalla, porque estás allí en el campo de batalla, en la que se libra día a día en diferentes situaciones que nuestros hogares pasan. Y son ustedes las que ponen direccionamientos y directrices
tanto comportamentales, también emocionales, en relación a todo lo que es la coinonía en una familia. Mira qué hermosa. Esto me parece fantástico, maravilloso. Una mujer perfecta, una mujer que hablaba de Dios, que hablaba la voz de Dios. Tú sabes que ser profeta implica hablar de parte de Dios, pero hablar lo que Dios dice, lo que Dios quiere. No es una mujer influenciadora para disociar ni para dividir, sino que es una mujer que habla de parte de Dios conforme a lo que Dios quiere para el hogar. Hay otra mujer que encontramos en la palabra que es María, la hermana de Marta y de Lázaro. María, al igual que su hermano Lázaro y su hermana Marta, ellos eran amigos de Jesús, y en toda la etapa que Jesús estuvo aquí, siempre los vemos a ellos presentes. Y cuando habla que eran amigos de Jesús, era porque le apoyaban, le servían. Jesús los visitaba. Bueno, también una relación muy hermosa entre Jesús y ellos. María demostró en muchas ocasiones que amaba a Jesús, que lo respetaba, que creía en Él. Y cuando ella creía que cuando Lázaro, su hermano, murió, Jesús podía haber evitado su muerte, cuando estuvo presente en el momento que lo resucitó, y que Marta criticó a Jesús por haber dejado morir a su amigo, ella tomó una posición diferente. Ella mostró la vida de Dios en ella, y ella, en lugar de acusarlo, lo defendió y habló palabras tan hermosas de Jesús, que donde quiera que se hable de esto y lo que ella hizo, habrán muchas cosas importantes que aprender. María llegó a tener un creer en Jesús muy fuerte. Ella adoró a Dios. Ella puso a Jesús por encima de cualquier cosa. Ella fue una mujer humilde y fue una mujer que le mostró a Jesús su respeto. Recuerdan que ella, cuando Jesús fue a la casa de ellos, mientras Marta servía, María estaba a sus pies escuchando la voz de Dios. Es decir, que María fue una mujer que se preocupó por la parte espiritual. Estuvo con el maestro, y aun cuando lo que Marta hizo fue maravilloso, que fue servirle, que fue darle de comer, que fue atenderlo, María se inclinó más por la palabra, por escuchar a Jesús. María es el prototipo de la mujer que no cambia los asuntos de la vida por los asuntos del reino. Para María es más importante Jesús, o era más importante Jesús que cualquier otra cosa. Para María era más importante escuchar la voz de Dios que cualquier otra acción, cualquier otra actividad. Es más importante para una mujer de Dios la búsqueda de su presencia, su palabra, su consejo, que sus propias decisiones, que sus propias ocupaciones, porque es lo que vemos allí. Para Marta era importante trabajar, hacer las cosas bien, mantener la casa ordenada, atender bien los huéspedes. Pero para María, dice la palabra que Jesús le dice a Marta que ella escogió la mejor parte, y era buscar de Dios. A veces nos confundimos en entender cuál es la mejor parte, y siempre la mejor parte está del lado de Dios. Siguiendo en ese orden, encontramos otra mujer, que es María, la madre de Jesús. Ella era judía y Dios le concedió un privilegio de ser la madre de su hijo. María fue una mujer obediente.
cuando escuchó la voz de Dios y aun cuando lo que iba a hacer le comprometía su vida, porque una mujer que se embarazaba o pues quedaba en estado de embarazo, estando en palabra de matrimonio, de desposarse, era una mujer que iba a sufrir la pena de muerte, de lapidación. Pero a María no le importó, porque ella conoció y entendió la palabra de Dios, entendió quién era el que le hablaba. Ella estuvo dispuesta a cumplir su papel, estuvo dispuesta a que Dios usara su vida. Vemos en María cosas muy hermosas, una mujer sujeta, una mujer decidida, una mujer fiel y acepta responsabilidades y no las deja atrás, sin importar lo que pensara su marido. Ella aceptó una responsabilidad de Dios. Ella continuó haciendo las cosas que Dios le había dicho. Ella conocía bien a Dios, conocía su palabra. Una mujer que aún siendo mamá supo conservar su lugar. Porque mire que en la obra redentora de Cristo, ella jugó un papel muy importante en todo su proceder dentro de lo que Jesús estuvo haciendo en sus 3 años de ministerio. Ella jugó un papel muy importante. Primero, un papel como mamá, de guiar, de definir el concepto de Dios en la vida de Jesús, porque María nunca dejó de ser mamá. Pero cuando Jesús empezó su campaña, su plan, el que Dios le envió, de la conquista de la humanidad, cuando hablo campaña, hablo de esa conquista que vino a hacer Jesús por nuestras vidas. María jugó un papel muy importante, un papel decisivo en la vida de Jesús. Y es que ella nunca influenció en nada el plan que Dios tenía sobre la vida de Jesús. Ella siempre permitió que la relación que tenía Jesucristo con el Padre fuera una relación perfecta. No tomó partido de eso, para nada, sino que por el contrario lo apoyó siempre y estuvo atenta. Dentro de las mujeres que acompañaron a Jesús, estuvo atenta para que Él pudiera cumplir el propósito para el cual Dios lo había enviado. Otras mujeres sobresalieron en la palabra, como Rahab. ¿Ustedes se acuerdan de esa mujer que era prostituta, que vivía en una ciudad cananea de Jericó y que Dios la usó para guardar la vida de los espías? Y a través de ella hubo la conquista de Jericó. Una mujer que jugó un papel muy importante en el caminar del pueblo de Israel, en el desierto, en sus conquistas. Una mujer decidida, una mujer valiente, una mujer que permitió conocer y creer, porque fue una mujer de fe. La Biblia dice que ella es una mujer que creyó en lo que Dios haría con el pueblo de Israel. Y ella no caminó con Israel, ella no iba en el pueblo de Israel, pero cuando escuchó hablar de lo que Dios hacía con los enemigos del pueblo de Israel, ella entendió quién era Dios. Y es una fe que sobresale. Es tanto que se comenta en el libro de Hebreos, en el libro de Santiago, la fe de esta mujer. Y esto nos ayuda a ver que Dios es misericordioso y que trata a todos por igual y bendice a los que confían en Él, sin importar lo que hayan hecho. O sea, Dios bendice a una mujer fiel en fe. Dios bendice a una mujer que le cree y no se acuerda de su pasado, sino que Dios se acuerda de lo que esa mujer es hoy en su vida espiritual, en su creer, en su forma como la palabra se hace vida en ella, en su comportamiento, desde el ámbito de el obedecer la palabra. Bien, quiero también hablarles de otras mujeres que ya no podemos catalogarlas como mujeres en las manos de Dios, sino como mujeres independientes, no sujetas, que se salen
de las manos de Dios. Mujeres que viven sus propios conceptos, mujeres que tienen definido desde su vida emocional alcanzar sus metas, no sujetar su vida a Dios, sino que por el contrario quieren hacer y tomar sus propias decisiones, dejando de lado todo el principio de Dios. Y una de ellas fue Eva. Ella fue la primera mujer que existió y también la primera mujer que la Biblia menciona. Recuerden que Eva desobedece un mandato. Ella desobedece un mandato. Ella desobedece una orden, un principio. Y eso trajo consigo muchos problemas. Ella induce a su esposo al mal. Mire el poder que tienen las amadas esposas. Tienen un poder decisivo, tienen un poder influyente en la vida de sus esposos. Y Dios les ha dado una capacidad muy grande. Y Dios, esa capacidad, como lo veíamos, de influenciar, ¿sí? Mujeres que tienen la capacidad de transformar decisiones. Pues aquí Satanás utilizó esa capacidad, pero no para honrar a Dios, sino para deshonrar a Dios. Ella es como el ejemplo que nos enseña a ver las cosas equivocadas. Ella enseña a ver lo peligroso que es alimentar los deseos incorrectos, el desobedecer la palabra, el deseo tan fuerte por conseguir algo, hizo que la mujer más legendaria, más hablada, más reconocida de toda la humanidad, cometiera el error más grave de su vida. No lo traigo a colación con el propósito de menoscabar la vida de nadie y menos de hacer sentir por eso mal a nadie, sino que lo traigo a relucir o lo traigo a tema en la enseñanza porque pienso que son errores que no podemos cometer, pero que a veces nos enceguecemos, a veces no permitimos que la palabra de Dios obre en nuestro corazón y tomamos nuestras propias decisiones. Yo siempre les he dicho, mis amadas, no tomemos nuestras propias decisiones, tomemos las decisiones que el Señor dejó en la palabra para que podamos hacer las cosas conforme a lo que está escrito. Todos lo tenemos que hacer, no solamente las mujeres, también los varones. Tomar la palabra y ponerla por obra. Entonces encontramos aquí una gran mujer, una mujer importante para la vida de Adán, una mujer importante en el corazón de Dios, que fue diseñada con todos los estándares, tal vez mejores, tal vez con un nivel de intuición tan grande a través de el cual Dios fluiría en la vida del hogar, pero que en un descuido, en un error, en algo tal vez que no nos podemos imaginar qué pasó. La Biblia dice que ella estaba allí frente al árbol y fue seducida y engañada por Satanás. Pero no tenemos en conocimiento todo lo que se movió en medio de la decisión, pero fue la decisión equivocada. ¿Qué significa? Que en medio de las circunstancias, cualesquiera que sea, nuestras decisiones deben estar alineadas a lo que Dios quiere que nosotros hagamos en cada una de las áreas que Dios ha permitido que estemos y que nuestras espositas, nuestras mamás, nuestras hermanas, en fin, todas aquellas mujeres preciosas, pero en particular esas mujeres que hoy representan un hogar, esas mujeres que hoy tienen
en su mano esa responsabilidad de un hogar. Mujeres de testimonio, mujeres que usan la palabra, que siguen el consejo, que son definidas en el amor de Dios y que la mayor característica del amor de una mamá es el amor de Dios. Es sufrida, todo lo puede, todo lo soporta. La mamá nunca deja de ser. Y eso es la característica del amor de Dios también para nosotros a través de nuestras mamás. Bien, encontramos también en ese orden de mujeres que se desviaron de su caminar y se desviaron de su proceso. Una mujer como Jezabel, la esposa del rey Acab. Ella no era israelita, no tenía a Dios como su Dios. Ella tenía otros dioses, Baal y otros. Ella también fue reina. La reina Jezabel era una mujer muy dominante, era despiadada, era posesiva, era una persona manipuladora, controladora, violenta. Y había en sus características, y de acuerdo a lo que leemos en el primer libro de Reyes, capítulo 18 y capítulo 19, Jezabel era capaz de cualquier cosa, de mentir, de matar, y todo con tal de satisfacer sus pensamientos, sus caprichos, sus deseos. Ella hizo todo lo posible por hacer de sus decisiones la voluntad del rey Acaz. Una persona corrupta, inescrupulosa, y es tanto que ha llegado a ser un símbolo en la iglesia, en el evangelio, en la vida del cristiano. Ha llegado a ser una mujer inmoral, descarada, desenfrenada. Y hasta en enseñanzas hemos hablado del espíritu de Jezabel, controlador, dominante, falta de sujeción a la autoridad. Estas son características típicas también de personas que no conocen de Dios. Pero también le puede ocurrir a una mujer que no se sujete a la voluntad de Dios. Y no estoy hablando de que se vuelva una mujer asesina o corrupta, o suicida, inescrupulosa, sino que la característica más fuerte de esta mujer, Jezabel, era que no se sometía a la autoridad. Era que ella imponía su voluntad porque era una persona dominante, tenía un carácter orgulloso, altivo, y eso hizo que la vida del rey Acab no fuera la mejor y no desarrollara las cosas para Dios dentro del orden que Dios quería. Empezando que él se equivocó y pues su esposa le ayudó en la equivocación también. También encontramos en la palabra la esposa de Lot. Ella también es una mujer, no le conocemos el nombre, la palabra no lo menciona, pero cuando Lot fue sacado de Sodoma, el ángel del Señor le dijo, a ellos le dijo, salgan, pero no miren atrás, no miren atrás. Era una decisión, era una acción que tenía que llevar a cabo por un comportamiento. Era algo práctico. Pero igual que como a Eva, ella decide mirar atrás. Y ese tema de mirar atrás de la mujer de Lot es un tema bastante amplio para poder de allí sacar una enseñanza de lo que implica mirar atrás. Y mirar atrás no deja nada bueno. Mamás, esposos, familia que están escuchando este mensaje, mirar atrás no deja nada bueno. Mirar atrás lo único que deja son problemas, malos recuerdos. Mirar atrás implica que voy a tener que recordar todo lo que viví. Y
necesitamos tomar un punto de partida y ya no volver atrás. No mirar todos los problemas del pasado, no mirar todas las equivocaciones del pasado. Si tú miras tu pasado, tus equivocaciones, puedes llegar a frustrarte. Pero Dios no quiere que tú hagas eso. Dios quiere que mires hacia adelante. Nosotros debemos enfocar nuestra mirada hacia adelante, hacia Dios. Cuando yo miro mi pasado, no miro a Dios. Yo miro mis obras. Yo miro mi comportamiento. Yo miro lo que la gente ha dicho, lo que ocurrió. Y normalmente les he enseñado que nosotros nunca nos acordamos de las cosas buenas. Siempre nos acordamos más de las cosas malas. Gloria a Dios. Gloria a Dios, porque esa naturaleza es la que debemos someter cada día en nuestra vida. Bien, tenemos más testimonios, tenemos más ejemplos, muchos poderosos, otros que han sido bastante complejos, pero en general testimonios que sin duda nos permiten crecer y nos permiten ver, de acuerdo al conocimiento de Dios, qué es y no es en relación a nuestro caminar. Mis amadas, les bendigo. Deseo que el Señor esté cada día formando en ustedes corazón de adoradoras, mujeres conforme al corazón de Dios, como decía Proverbios, para volver a retomarlo. ¿Sí? Es una mujer llena de virtudes que no se encuentra fácilmente en ninguna parte, porque es un valor incalculable, una mujer llena de virtudes, llena de la verdad de Dios, conocedora de lo que es el plan perfecto de Dios para la familia. Su esposo en ella tiene su corazón confiado, porque no es una mujer desleal, porque no es una mujer que no sabe administrar, sino que es una mujer que maneja las cosas con cordura, y es una mujer que lleva el bien a su casa. Es una mujer que hace el bien en su casa todos los días de su vida. Es una mujer trabajadora, dispuesta, segura. Es como un barco mercante, dice la palabra, que busca el alimento para su casa. Y aquí el alimento que busca para su casa no es el alimento material, sino el alimento espiritual. Es una mujer centrada en la palabra. Es una mujer que de día y de noche trata de que la gloria de Dios esté en su hogar. Se levanta siendo aún de noche y da a comer a su familia y su diaria ración a sus criados. Es decir, que no solo es testimonio de vida para su familia, sino para los que trabajan para ella, los que trabajan con ella. Es una mujer perfecta. Se ciñe con firmeza y esfuerza sus brazos para hacer las cosas que tiene que hacer. Y se da cuenta que le va bien. Y su lámpara, dice la palabra, que no se apaga en la noche. Sus manos están prestas al bien y a ser misericordiosa, a ser benevolente, a ver la necesidad de su familia y la de los demás. La palabra dice que una mujer virtuosa, una mamá, no teme por su familia a causa de las circunstancias. Ustedes son mujeres llenas del poder de Dios y ustedes no temen por las circunstancias que tengan o que vengan a su familia, a su esposo o a sus hijas, a sus hijos. No temen porque usted sabe que Dios está en su casa. Esas son mujeres de fe. Bien, mis amadas, les bendigo y deseo que la gracia de Dios continúe haciendo en sus vidas todo lo que Dios ha prometido que hará. Quiero bendecirlas, orando por ustedes, por sus hogares, para que todo el peso del bien y del favor de Dios, el cabot, la llenura del Espíritu, ese es parte de lo que es
la bendición de Dios esté con ustedes cada día y les guíe para poder hacer las cosas conforme a lo que está escrito. Señor, yo bendigo en esta hora a mis amadas hermanas, esposas, mamás, pero también hijas, mujeres que hoy están delante de tu presencia y tú las estás restaurando, tú las estás amando, las estás fortaleciendo, estás haciendo cosas nuevas en las vidas de ellas. Las bendigo en el nombre de Jesús. Declaro que tu palabra, tu poder, tu espíritu siempre estará con ellas, les guiarás. Ahí donde estás, hermana, amada, deja que el Señor te hable a tu corazón, deja que el Señor a través de su espíritu te llene para que tú puedas entender todas las cosas que el Señor tiene para ti como esposa, como mamá, como mujer, como hermana, como amiga. El poder que tienes en tus manos, en tu boca, utilízalo para el bien, utilízalo para agradar a Dios, para adorar a Dios. Que no sea un tema de corrillos, de cuentos sociales. ¿A quién le pertenece el chisme? Yo anulo eso de la vida de ustedes. Ese comentario tan estúpido y tan vano que se lanzó por parte de los hombres hacia las mujeres. Yo anulo toda maldición sobre sus vidas, declarada desde la antigüedad. Toda persecución diabólica para sus vidas es anulada en el nombre de Jesús por el poder de la sangre del Cordero derramada en la cruz. Por eso ahora declaro sobre sus vidas una palabra de bendición, una palabra de vida, una palabra que haga estremecer sus entrañas, que haga que sus vidas retomen a ese blanco, a ese llamamiento como mujeres perfectas en Dios. Yo las declaro perfectas. No permitan que nadie les robe esa perfección, ni con palabras ni con hechos. No permitan que nadie las vitupere. Pongan todo delante de la presencia del Señor. Y cuando les digo que no lo permitan, no se trata de enfrentarse, sino de no recibir, de anular toda palabra de maldición que es lanzada, directa o indirectamente, a sus vidas. Las bendigo y declaro que la gloria de Dios estará con ustedes hoy, que será un día perfecto y que recuerde que la mujer tiene un día en Dios todos los días de la vida y tiene un día para cada esposo todos los días. Es el único día, todos los días, que seguirán siendo perfectas y que seguirán siendo un valor incalculable para la sociedad, para la humanidad y un vaso de honra delante de la presencia de Dios. Un abrazo y tengan un feliz día. Muchas bendiciones.